Alfiles de colores opuestos en el medio juego. En el final, la presencia de alfiles de distinto color incrementa las posibilidades de tablas y favorece al bando débil. Por el contrario, en el medio juego los alfiles de distinto color intensifican el ataque y por consiguiente su presencia beneficia al jugador que ataca. Torre, C6. Torre, G3. Torre, G6. H3. H6. Torre, E3. Con idea de alfil de 4, dama E2, torre E7 a 1 H8. Torre, G6. Alfil, de 4. Alfil B7. Rey H7. Dama, E2. Dama, C7. Con idea de torre, E5. Dama, C1, jaque. Dama, C2. Torre, C6. Dama, E2. Dama, C7. Torre, E5. Torre, C2. Dama, H5. Torre, E6. Torre, captura, E6. Dama, captura, E6. Dama, C7. Dama, D7. Rey, H2. Con idea de dama E2. Alfil, C8. Dama, E2. Torre, E6. Torre, C3. Alfil, A6. Torre, C7. Dama, E6. C4. Alfil, F1. Dama, captura, F5. Dama, captura, F5. Che, captura, F5. Torre, E2, jaque. Rey, H1. Con idea de F6 jaque menos con idea de torre C1 jaque menos 1 tu 0, Petrosian menos Polugaevsky, Moscú, 1970. La más efectiva estrategia en las posiciones de medio juego con los alfiles de distinto color es un ataque sobre el rey enemigo. Realmente el jugador que ataque es como si tuviera una pieza extra porque el alfil análogo de su adversario no puede tomar parte en la defensa. Alfil, D3. Las blancas piensan construir una batería dama más alfil a lo largo de la diagonal B1 H7 después de alfil B1 seguido por dama C2. Caballo, E7. Alfil, B1. C5. D, captura, C5. B, captura, C5. B, captura, C5. Torre, captura, C5. Caballo, E2. Torre, captura, C1. Torre, captura, C1. E5. Con idea de dama, D3. E4. Torre, B8. Dama, D3. Alfil, B2.
torre, D1. Dama, captura, A3. Dama, H7, jaque. Rey, F7. Caballo, F4. Alfil, F6. Alfil, G6, jaque. Caballo, captura, G6. Dama, captura, E6, jaque. Rey, E7. C4. Torre, B4. G5. H, captura, G5. Dama, H5, jaque. Torre, captura, F4. Captura, F4. Dama, F3. Torre, D3. Dama, G4, jaque. Torre, G3. Alfil, captura, G5. Alfil, G6, jaque. Caballo, captura, G6. Dama, captura, E6, jaque. Rey, E7. Dama, captura, E6, jaque. Rey, F6. Caballo, H5, jaque. Rey, E5. Dama, captura, E7, jaque. Rey, D6. Dama, F8. Dama, A4. Torre, C1. Dama, B5. Alfil, E8. Dama, D3. Torre, C6, jaque. Rey, E5. Dama, G7, jaque. 1-0, Simagin menos Saigin, Vilnius, 1958. La posición de los alfiles es un favor muy importante. En este ejemplo el alfil negro se une al ataque en la diagonal H2B8 después de alfil D8 C7 mientras el alfil blanco en C6 está lejos de la batalla debido al peón de D5. Alfil D8. Alfil 6. B. Captura C5. B. Captura C5. Era mejor. Alfil A4. Torre B1. Alfil C7. B8 H2. Alfil A4. E4. D. Captura E4. F. Captura E4. Torre, captura, F7, jaque. Torre, captura, F7. Dama, captura, E4. Dama, captura, G3. Dama, E2. Dama, E3. Torre, G1. Rey, H8. Torre, F1. Torre, captura, F1, jaque. Dama, captura, F1. Rey, G7. Alfil, D7. Dama, D2. Dama, G1. Dama, E2. Alfil, D1. E3.
Alfil F3. H4. She, captura H4. Torre, captura F3. Torre F1. H, captura G3. Dama, E2. Dama, E5. Rey, G2. Alfil, A5. Torre, B1. Rey, H6. Torre, B3. Alfil, D2. Torre, B6. Torre, captura, F3. Rey, captura, F3. Dama, H5, jaque. Dama, captura, F3. E2. Dama, F8, jaque. Dama, G7. Torre, E6. Dama, captura, E6. D, captura, E6. Torre F2, jaque. Rey, captura, E3. Torre, captura, E2. E7. Torre, E2, jaque. Rey, captura, E2. E2. E8, dama. E1, dama. Dama, F8, jaque. Rey, H5. Dama, captura, C5, jaque. Alfil, G5. 0-1, Spassky menos Imagine, Moscow, 1961. Otro importante factor es la flexibilidad de la estructura de peones. La avalancha de peones es muy peligrosa si no está apoyada por un activo alfil. Alfil, captura, B7. D3. Torre, captura, D3. Dama, B5. Alfil, D5. C6. A4. Dama, captura, A4. Alfil, C4. Las blancas trasladan su alfil a D3 pensando atacar en la columna H- después de F2, F4, E4, E5, G4, G5 seguido por torre H1. C5. B5. X alfil E7. Alfil F6. F4. D3. Torre, captura, D3. Torre, captura, D3. Alfil, captura, D3. Alfil, D4. E5. C6. Torre H1. Rey, E7. Dama, E4. B6. Alfil, C4. 1-0. Botvinnik menos Tal, Moscow, 1961. En posiciones con los alfiles de distinto color, la iniciativa es una ventaja importante. Así bastante a menudo le da sentido al sacrificio de material por la iniciativa. F5. Alfil, F7. F, captura, G6. H, captura, G6. Alfil, H6. Caballo, G7.
Alfil H3. She, captura, F5. Alfil H6. Caballo, G7. Captura, F5. Caballo, captura, F5. Caballo, captura, F5. Alfil, captura, F5. Caballo, F3. Con idea de caballo H4, XF5. Alfil, E6. Torre F2. Torre F7. Caballo, H4. F5. Caballo, F3. E4. D, captura, E4. F, captura, E4. Dama, captura, E4. Alfil, F5. Dama, H4. Alfil, G6. B5. Torre Che, F1. Alfil, E7. Alfil, captura, E7. Rey, captura, E7. Caballo, F5, jaque. Rey, H8. Alfil, E4. Alfil, captura, F5. Torre, captura, F5. Las blancas tienen una gran ventaja. La diferencia en alfiles es particularmente destacable. Mientras el alfil blanco dispara en una importante diagonal, su homónimo está obstruido detrás de sus propios peones. Torre, E7. Dama, D2. B, captura, C4. B, captura, C4. Torre, B6. Dama, H6. Alfil, D8. A4. A5. Alfil, D5. Dama, E7. Dama, H5. Torre, G6. Torre, 5, F2. Dama, D7. Alfil, E4. Torre, G5. Dama, H6. Dama, G7. Dama, H3. Dama, C7. Torre F5. Torre, captura, F5. Torre, captura, F5. Torre, D6. C4. Torre, D7. G5. Torre F7. G6. Torre, E7. Torre H5. Dama, D7. Dama, captura, D7. Torre, captura, D7. Alfil, F5. Torre, E7. Torre, captura, H7, jaque. Torre, captura, H7. She, captura, H7. Rey, G7. Rey, G2. Con idea de rey, F3, C4, D5 más menos. F, captura, E5. Torre F8, jaque. Rey, G7. Torre F8. Rey,
F7. Dama, E6, jaque. Rey, E7. Torre, G8, mate. H6. Dama, F5. Torre, captura, E5. Dama, captura, E5. Dama, captura, D7. Dama, E7. Mello, Levenfis-Can Moscow, 1927.